A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora a Yamina Silva, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, y le agradecemos la amabilidad que tiene con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Viceministra, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Muchas gracias también por esta oportunidad de conectarnos con todo el Perú. El Ministerio del Ambiente, ¿no?, a través de una comunicación, ha indicado que el texto sustitutorio, ¿no?, de proyectos de ley aprobados en el Congreso de la República que modifican la ley forestal y de fauna silvestre pone en riesgo la diversidad biológica, ¿no? ¿Qué tan grave es esta situación, ¿no?, donde ustedes están expresando los riesgos y una preocupación latente? Sí, efectivamente, la ley que tenemos actualmente, la ley forestal y de fauna silvestre, protege nuestros recursos naturales, ¿no?, que están en los bosques, dado que actualmente se aprueba, ¿no?, a propuesta del CERFOR, pasa por el Ministerio del Ambiente, que tiene como función principal la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, el uso sostenible de nuestros recursos naturales. Por ello, es importante que a propuesta del CERFOR, que es del Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio del Ambiente evalúa, ¿no?, dependiendo del uso que va a tener ese sistema forestal, se aprueba la zonificación forestal. Entonces, al quitarle la competencia al Ministerio del Ambiente, se convierte un poco que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego vendrían a ser juez y parte, ¿no? Entonces, al ser juez y parte, es como la función principal del MIDAGRI es producción. Entonces se corre el riesgo de que los territorios que actualmente tenemos pues no puedan convertirse con fines agrícolas. Entonces, este texto sustitutorio también tiene disposiciones complementarias que hace que se cambie el uso de suelo, que actualmente está protegido por la ley actual, está protegido que teniendo zonas con bosques, o incluso con cobertura vegetal o sin cobertura vegetal, pero que tenga aptitud de bosque, entonces eso está protegido porque su principal uso es la de bosques, ¿no? Entonces está prohibido que esas zonas se conviertan en agricultura. Entonces, al dejar esta carta abierta, que incluso que el Ministerio de Agricultura... ¿Aló? Sí, lo escucho atentamente. Sí, entonces que incluso... estaría dejando, es prácticamente que le estaríamos dando carta libre a la deforestación que tanto daño nos está haciendo actualmente, ¿no? Entonces eso es lo que nos preocupa, porque los bosques albergan pues una gran cantidad de diversidad biológica que es nuestra gran riqueza, es nuestro patrimonio nacional. Entonces nos preocupa que al quitarle las funciones al Ministerio del Ambiente no podamos controlar, ¿no?, el uso de los bosques y esa actividad que tenemos actualmente de la deforestación se haga pues más intenso, ¿no? ¿Qué significa, viceministra, que con esta modificación se le quita toda competencia al Ministerio del Ambiente y esto va a estar del lado de competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego? Así es, efectivamente. Ahora, yo estaba repasando alguna información que ustedes también han remitido, ¿no?, en el sentido ya de los riesgos que hay respecto a la deforestación y degradación, ¿no? En el año 2020 se alcanzó una superficie de 230.000 hectáreas, ¿no?, y es la cifra más alta en los últimos 20 años, ¿no? O sea, ¿qué tan grave es esta situación? Bueno, efectivamente, tenemos ahorita territorios, ecosistemas que están siendo degradados porque se le está dando un uso que no es sostenible, actividades ilegales, ¿no?, como la minería ilegal, la tala ilegal de bosques, que están haciendo que los ecosistemas pierdan su cobertura vegetal. Sumado a esto, los cambios que tenemos en el clima, ¿no?, los eventos secos, las altas precipitaciones que generan inundaciones, también generan este deterioro de los suelos y de los ecosistemas. Entonces se está perdiendo esa cobertura vegetal, se está perdiendo nuestros recursos naturales, incluso las áreas protegidas que Perú tenemos
17% de nuestro territorio está bajo protección del Estado a través de las áreas naturales protegidas. También estamos teniendo, ¿no?, problemas porque en algunas zonas se están invadiendo personas inescrupulosas que están ocupando esos territorios que son protegidos. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que actualmente el Ministerio del Ambiente estamos luchando, estamos trabajando, ¿no?, de la mano con los otros sectores para proteger nuestros recursos naturales, pero tenemos esta dificultad ahora con una propuesta legislativa que viene desde el Congreso de la República y que nos quita la función prácticamente de cuidar nuestros recursos naturales tan ricos como son los bosques, ¿no? Ahora, el otro tema, viceministra, es que también tenemos entendido, se ha aprobado una disposición complementaria que permite la titulación de predios rústicos sin contar con un sustento técnico, ¿no? ¿Cómo es este tema? O sea, ya a partir de esta disposición complementaria, a partir de esta norma, se permite, o sea, ya el libre acceso, el libre albedrío, ya no va a haber un control. Exacto. Actualmente tenemos el gran problema de que la mayor parte de la deforestación se da en áreas pequeñas, ¿no?, que tienen menores a 5 hectáreas, que son considerados predios rurales pequeños, ¿no? Entonces, si yo tengo un territorio, si tengo un terreno, ¿no?, que es boscoso y que no está titulado en estos momentos, entonces eso va a permitir de que algunas personas compren esos terrenos y los titulen y a partir de ahí pueden hacer simplemente pues lo que les viene en gana, sin tener ninguna autorización, sin tener que pedir permiso a nadie, simplemente quitan la cobertura vegetal, eliminan los bosques y con eso están dañando muchísimo nuestros ecosistemas. ¿Y esto qué va a permitir? Que aquellas personas que se dedican a la tala ilegal, al tráfico de madera, tengan mayor capacidad de desarrollar estas actividades ilegales? Exactamente, bueno, prácticamente ya no se convertiría en ilegal, ¿no? O sea, se estaría legalizando eso que... Eso es lo más grave, o sea, ¿la norma permite que estas personas no están consideradas en actividades ilegales? Claro, porque actualmente es ilegal porque si tenemos un terreno que es boscoso, que no está permitido la tala en esos espacios, sin embargo existe esa tala, por lo tanto es considerado ilegal. Si estas personas logran la titulación tal como permite esta norma, ya no serían ilegales, ¿no? Ya sería, digamos, estaríamos normalizando la tala ilegal que actualmente ya sabemos todos el daño que nos está haciendo. ¿Este ha sido un problema estrictamente del legislativo, viceministra, o también pudo ocurrir que tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Desarrollo Agrario han podido encontrarle una salida al tema? Bueno, esta propuesta fue presentada por el Congreso, ¿no? Sin embargo, hay temas técnicos que nosotros lo tratamos con el Ministerio de Agricultura cuando es precisamente, ¿no?, de dar la zonificación, pero son detalles técnicos que se coordinan. Sin embargo, esta norma pues fue aprobada, fue a propuesta de legislativo. ¿Y en cuántos departamentos en estos momentos se aplica la zonificación forestal? Lamentablemente la zonificación forestal no se ha hecho todavía de manera completa. ¿Y por qué? Solamente porque el CERFOR, que es el encargado de proponer los estudios, ¿no?, de zonificación forestal, no ha completado todas las zonas, ¿no? Entonces hay pocos espacios que cuentan con la zonificación forestal y eso también no permite, por supuesto, que se desarrollen actividades forestales. Entonces probablemente por ahí vino, ¿no?, la insistencia de algunos congresistas que han decidido presentar esta propuesta legislativa. Pero el hecho que actualmente el Ministerio del Ambiente aprueba la zonificación forestal no impide, ¿no?, que se desarrollen actividades maderables, porque lo que hace es ordena eso, ¿no? O sea, el Ministerio del Ambiente no prohíbe que se desarrollen actividades. Nosotros lo que hacemos es promovemos la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos naturales, porque no podemos prohibir el uso de los recursos naturales, porque los recursos naturales se usan pues para la sostenibilidad de la vida de las personas.
Entonces, lo que sí promovemos es que su uso sea sostenible para no degradar nuestro ambiente, porque si dejamos que se deforeste, lo que vamos a tener es los daños tremendos. Si usted puede ver lo que pasa en Madre de Dios, lo que pasa en mismo Ucayali, donde se está deforestando masivamente, eso hace que un daño ambiental que va a ser difícil de recuperar, ¿no? Eso es algo que daña nuestro ambiente, pero también daña el clima, porque los bosques cumplen una función importante en el sistema climático. Estamos dialogando con la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Yamina Silva. Viceministra, cuando usted nos explica que hay un marco legal, ¿no?, en el tema de la zonificación forestal, pero que no se han cumplido, ¿no?, con justamente en la aplicación de que se cumpla la norma, ¿no? ¿Cuál es la razón fundamental? Porque ahora ya más o menos podemos percibir que va a haber una superposición de normas, ¿no? Una norma impone a la otra y la otra desplaza a la otra. Exacto. Claro, ahora si esto se aprueba, porque todavía está en proceso desde el Ejecutivo, lo que vamos a hacer desde el Ministerio del Ambiente es observar esta norma, porque le quita las funciones que tiene actualmente el Ministerio del Ambiente, que es la preservación, la conservación, el uso sostenible de nuestros ecosistemas, y los bosques son parte de nuestro ecosistema y que alberga, ¿no?, gran cantidad de vida, de diversidad biológica que conocemos todos, que tenemos en el Perú y que está en la Amazonía, donde están los bosques. Entonces, esto genera, ¿no?, que al quitarle la responsabilidad al Ministerio del Ambiente, el uso sostenible de estos recursos naturales se pone en riesgo, ¿no? Entonces, eso nos preocupa, y no solamente a nosotros, sino que también, digamos, el Perú está comprometido, ¿no?, dentro de los acuerdos internacionales para el desarrollo sostenible, para el uso sostenible de nuestros recursos naturales. Tenemos compromisos internacionales que también apoyan, ¿no?, lo que es el uso sostenible y conservación de nuestros ecosistemas, y entre ellos los bosques. Por eso que esta norma genera, ¿no?, genera un malestar hacia los peruanos, que no solamente hacia los conservacionistas, sino que los peruanos que queremos heredar a nuestras futuras generaciones pues un ambiente saludable con nuestros recursos naturales que sea heredable en nuestros futuros, porque ya sabemos ahora, ¿no?, nuestro territorio está dañado por la minería, por ejemplo, ¿no? Lo que minería ilegal, digamos, la minería exacto, ilegal, ¿no? La minería ilegal, por supuesto, ilegal, ¿no? Cuando esto es ilegal, ¿no?, y que se ha dejado, incluso cuando anteriormente, antes de que existiera el Ministerio del Ambiente, si recordaremos que el Ministerio de Energía y Minas tenía su oficina y eran los que daban los permisos ambientales. Entonces, eso ha generado que tengamos pasivos ambientales ahora y que haya generado daño en nuestro ambiente con esas minerías que se hacían de manera irresponsable sin respetar nuestro ambiente. Estamos hablando de los años 60, ¿no?, de los años 70. Lo que se denominó minería negra, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que nos preocupa, ¿no?, que esta norma ahora de la zonificación forestal esté encargado a un mismo sector, ¿no?, que sería pues juez y parte. Entonces, creo que siempre es importante que haya un órgano, que en este caso la función del Ministerio del Ambiente es velar para que tener un ambiente sostenible y la preservación de nuestros recursos naturales. Viceministra, ¿se tiene información qué departamentos son donde se registra mayor caso de deforestación? Sí, por supuesto, está Ucayali, hay una gran cantidad de tala ilegal en Ucayali, también en Huánuco, en la zona de Puerto Inca, ¿no?, donde han ingresado incluso también minería ilegal, ¿no? O sea, hay minería ilegal, tala ilegal, ¿no?, y que esto pues cuando se conjugan diferentes actividades ilícitas, se hace muy peligroso incluso para los órganos, las instituciones que están trabajando en la protección del ambiente, en el cuidado, en la supervisión. Entonces, aparte de Madre de Dios, donde en Madre de Dios, bueno, ahí está concentrada principalmente la minería ilegal, pero también hay zonas que hay tala ilegal. ¿Y cuál es la labor de CERFOR en este caso? Porque en muchos casos ocurre cerca a áreas protegidas, ¿no? Sí, o sea, CERFOR es un servicio que promueve el uso forestal del bosque,
pero con fines productivos, ¿Ya? ¿no? O sea, SERFOR para fines productivos. El Ministerio del Ambiente lo que hace es la conservación, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos complementamos mutuamente, porque mientras el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego promueve la producción agraria, nosotros le decimos hay producción agraria, pero hay zonas donde no se puede entrar a hacer agricultura porque son zonas protegidas, ¿no? Entonces ahí es donde nuestras funciones son complementarias, ¿no? O sea, no son excluyentes, ¿no? Sino son complementarias. Y es el trabajo que tenemos que tener de manera articulada como Estado, ¿no? Se promueve la agricultura saludable, la agricultura sostenible en los espacios, en los territorios donde los suelos tienen aptitud agrícola. Hay suelos que su aptitud es forestal, su aptitud es mantener los bosques, y los bosques actualmente nos valen más, los bosques en pie, que los bosques pues como madera. Viceministra, hace unos momentos usted mencionaba un tema que no podemos dejar al margen, ¿no? Que la deforestación está ocurriendo en áreas menores a 5 hectáreas, ¿no? ¿Y por qué es que no se pueden controlar estas zonas? O sea, en realidad no hay ningún tipo de vigilancia, no hay ningún tipo de control, es fácil acceso para que aquellas personas que hacen estas actividades ilícitas puedan ingresar. Sí, porque estas zonas, muchas de esas zonas no están tituladas, ¿Ya? no están, entonces es más fácil que las personas entren, incluso en zonas donde hay comunidades nativas. Ingresan estas mafias, ¿no? Donde con engaños pueden comprarle los terrenos, ¿no? O comprarle las maderas y las sacan, ¿no? Entonces es más fácil. Hay zonas donde están tituladas, ¿no? Donde hay poblaciones nativas, donde ellos cuidan su territorio, y por eso se ha dado también, ¿no? Estos han asesinado a muchos de los protectores ambientales cuando ellos cuidan su territorio. Entonces eso es lo que está ocurriendo, y ahí nos preocupa muchísimo, pues, que estas actividades ilícitas se desarrollen en estos espacios, ¿no? Donde hay pequeñas poblaciones, donde no hay donde los territorios todavía están en proceso de titulación. Muy bien, viceministra Yamina Silva, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Seguramente usted tiene algo que agregar, esta preocupación de parte de ustedes que si se aprueban estos proyectos de ley va a generar un grave riesgo en la diversidad biológica. Sí, José, le agradezco muchísimo este espacio que me da para sensibilizar, ¿no? También a la población, y mencionarles que el país nuestro Perú es mega diverso, tenemos ecosistemas en las montañas, en la Amazonía, y que alberga gran cantidad de vida, y no solamente la vida silvestre, ¿no? La flora y la fauna, sino también diversidad cultural, ¿no? Tenemos comunidades nativas, incluso comunidades que están en contacto inicial o no contactados, que viven en esos territorios. Entonces cualquier efecto que podamos hacerle a la Amazonía, a nuestros bosques, va a tener un impacto sobre estas poblaciones. Muchísimas gracias por la entrevista, y quedamos siempre a su disposición. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.